El monitor es uno de los periféricos más infravalorados por los gamers, ya que a la hora de armar un setup siempre se le suele dar un mayor protagonismo a la tarjeta gráfica o al procesador. Y es que si buscamos tener una mejor experiencia de juego, lo más recomendable es optar por un monitor que nos ofrezca una alta tasa de refresco. Dicho esto, el día de hoy vamos a analizar uno de los monitores más populares en el ámbito competitivo. Se trata del Acer Predator, el cual nos ofrece una tasa de refresco de 144 Hz y tecnología G-Sync. Así que si estás interesado en saber más de este modelo, quédate ahí que te lo contamos todo. ¡Comenzamos! Empezamos hablando de los accesorios que incluyen la caja, y entre ellos nos encontramos con el cable de alimentación, un cable HDMI y un DisplayPort, además de lógicamente el monitor, el cual vamos a pasar a analizar. En el apartado visual nos encontramos con un diseño en el cual predominan las líneas diagonales, haciendo referencia al logotipo de su serie Predator. Si bien el marco parece bastante delgado, tenemos que tener en cuenta que la pantalla empieza unos milímetros más adelante. Sin embargo, habiendo hecho esta aclaración, el marco sigue siendo ultra fino respecto a los monitores convencionales. Por otro lado, su base está construida en plástico y aluminio, ofreciéndonos una estabilidad inmejorable. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que la base es bastante voluminosa, con lo cual si no contamos con un escritorio amplio, puede que la pantalla nos quede bastante cerca. En el apartado técnico contamos con una resolución Full HD y una relación de aspecto de 16/9. Su tasa de refresco es de 144 Hz y su tiempo de respuesta de 1 milisegundo. En cuanto a su panel, es del tipo TN, integrando un brillo de 300 candelas por metro cuadrado y una relación de contraste de 1000:1. Por la parte trasera nos vamos a encontrar con el soporte, el cual si quisiéramos podríamos removerlo, y si es que se nos ocurre cambiárselo por otro, les contamos que este monitor posee montura BESA. Volviendo a lo que sería el soporte original, nos otorga múltiples regulaciones, contando con un ángulo de giro horizontal de 30 grados, una regulación de altura máxima de 15 centímetros y un ángulo de inclinación de -5 a -35 grados. Por otro lado, en la parte alta integra dos altavoces de 2 watts cada uno, y al igual que la mayoría de los altavoces integrados, su calidad deja bastante que desear. En cuanto a su conectividad, a la izquierda nos encontramos con la entrada de alimentación y a la derecha con un puerto DisplayPort, un puerto HDMI y un jack de 3,5 para conectarle auriculares. Por último, nos encontramos con una entrada USB-A/B que va a alimentar el puerto USB que posee a su izquierda y los dos puertos USB que vamos a encontrar en el lateral. Finalmente, en la cara opuesta de la pantalla nos vamos a encontrar con su botonera, la cual se distingue por ser comandada a través de una especie de joystick, recurso que ya hayamos visto en otros modelos y que termina siendo muy práctico. Ya entrándonos en su configuración, en el menú imagen nos vamos a encontrar con las opciones básicas como puede ser la regulación de brillo, contraste y demás, destacando los múltiples niveles de reducción de luz azul que básicamente nos va a ayudar a prevenir la fatiga visual. En el menú color nos vamos a encontrar con uno de los puntos más importantes a tener en cuenta, y es que como sabemos los paneles TN suelen tener una muy mala interpretación de colores, y justamente este caso no es la excepción. El preset que viene configurado por defecto realmente deja mucho que desear, por lo cual les recomendamos seleccionar la opción juegos, ya que este preset mejora notablemente el contraste en la imagen. En el menú audio vamos a poder regular el volumen de los altavoces. En el menú juego vamos a poder activar el overdrive, que es esta función que nos permite mejorar el tiempo de respuesta, además de poder calibrar una mira en el centro de la pantalla. Finalmente, en el menú OSD vamos a poder configurar la interfaz, y en el menú sistema vamos a poder elegir la entrada de video y si queremos activar los puertos USB, entre otras opciones. Ya para cerrar, vamos a hablar del punto más importante de este análisis, su panel, y es que como les habíamos comentado, el mismo del tipo TN, teniendo como principal ventaja una mayor velocidad respecto a otros paneles y como principal desventaja un ángulo de visión algo limitado y una reproducción de colores bastante mejorable. El panel TN penaliza muchísimo el rendimiento en edición de video o fotografía, como ya habíamos visto en otros monitores que revisamos en el canal con este mismo tipo de panel. Por otro lado, en lo que respecta a sus ángulos de visión, el horizontal es de 170 grados y el vertical es de 160 grados. Como notamos si visualizamos el panel de perfil, podemos notar que los colores se ven algo lavados. Dicho esto, vamos a pasar al apartado
lado del gaming, que es donde más se luce este monitor. Jugando a juegos casual como puede ser el Battlefield 5, este monitor nos ofreció un excelente rendimiento, y es que posee un tiempo de respuesta de 1 milisegundo, lo cual evita por completo el famoso efecto ghosting. Por otro lado, jugando juegos competitivos como es el caso de CSGO, al poseer una tasa de refresco de 144 Hz nos otorgó una excelente fluidez en la imagen, y si fuese que queremos ir más allá de esos 144 Hz, vamos a poder realizar un overclock pudiendo elevar su tasa de refresco hasta los 170 Hz. En mi opinión, como ya he dicho varias veces en el canal, la diferencia entre jugar de 60 a 144 Hz es abismal, y una vez que nos acostumbremos a jugar a 144 Hz, va a ser muy difícil que podamos volver a jugar a 60 Hz. Otra de las características interesantes que nos ofrece este monitor es la tecnología G-Sync, la cual únicamente es compatible con tarjetas gráficas de Nvidia. El G-Sync es una tecnología de sincronización adaptativa, la cual, valga la redundancia, va a adaptar los hercios de nuestro monitor a los FPS que entregue nuestra tarjeta gráfica, evitando por completo el odioso efecto tearing. Como conclusión final, para aquellas personas que estén buscando un monitor orientado a juegos competitivos y dispongan de una tarjeta gráfica de Nvidia, esta es una opción más que recomendable, ya que nos ofrece un bajísimo tiempo de respuesta debido a la rapidez de su panel y una tasa de refresco de 144 Hz con la posibilidad de overclockearlo hasta 170 Hz. Como contrapartida, si buscamos un monitor para edición de fotografía o video, quizás esta no sea la opción más recomendable. En este caso quizás nos convenga optar por otro monitor de la marca con panel IPS. Hasta acá el video. Si les gustó el análisis pueden apoyarnos con un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Les recordamos que hace poco inauguramos nuestro grupo de PC Gamers en Facebook, donde compartimos esta gran pasión que nos une, así que también les vamos a dejar el enlace en la descripción y los esperamos ahí. Les dejamos un saludo y hasta un próximo video.